Bien, entonces en este primer esquema vamos a revisar todo lo que es la patología vascular, o sea, las enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? Por acá vamos a conversar de los territorios arteriales anatómicos, que es lo que irrigan. Por acá vamos a conversar de los territorios que pasa cuando se infartan, o sea, qué funciones se alteran. Y por acá vamos a aprender la diferencia sindrómica de cada uno de los eventos vasculares. ¿Está bien? Son los tres componentes de un esquema de repaso completo de enfermedad cerebrovascular. Entonces vamos al primero. Conversemos sobre la anatomía y qué zonas irrigan las arterias más importantes en el cerebro. Entonces empecemos por atrás. Todo lo que están viendo acá es la división posterior de la irrigación cerebral. Y lo que están viendo acá es la división anterior. ¿Ya? La división posterior viene uno de estas arterias que son las vertebrales. Las vertebrales, ¿correcto? Estas arterias vertebrales se juntan para formar esta arteria que es la basilar. Pero antes de eso hay un tronco muy importante que sale de las vertebrales, que le vamos a llamar 2, que es la pica. Pica significa arteria cerebelosa posterior-inferior. Y este es muy importante porque irriga el cerebelo posterior más la parte laterodorsal del bulbo raquídeo. La parte laterodorsal del bulbo raquídeo. ¿Ya? Bien. Luego, cuando se juntan las dos vertebrales, dan esta tercera arteria que es la basilar. La basilar. La basilar es importante porque irriga el puente. Irriga el puente y prácticamente todas las estructuras de los núcleos que salen de él, inclusive del bulbo raquídeo. Por eso es importante. ¿Ya? Y terminamos con esta arteria de acá, 4, que es la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior, ¿correcto? Que tiene dos subsegmentos. El segmento 1, que es precomunicante, porque esto es la comunicante posterior, y el segmento 2, que es postcomunicante, ¿correcto? Entonces, el segmento 1, que es precomunicante, irriga el mesencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo y el diencéfalo. Y el ramo postcomunicante, el segmento postcomunicante, o sea, el número 2, irriga el occipital y la parte del temporal inferior. Todo eso es la irrigación de la arteria cerebral posterior. ¿Entendieron? Bacán. Ahora voy a cambiar de color y vamos a hablar de exclusivamente esta arteria cerebral posterior. ¿Ya? Este número 4 que estamos viendo acá, ¿correcto? Este número 4 que estamos viendo acá, vamos a hablar exclusivamente de ella. Entonces, esto que están viendo acá, vamos a detallar acá. ¿Ya? Entonces, la arteria cerebral posterior que habíamos conversado, ¿ya? Tiene un segmento arteria cerebral posterior 1 y un segmento arteria cerebral posterior 2. Entonces, el segmento de la arteria cerebral posterior 1 justo está viajando por acá. Entonces, irriga el mesencéfalo y el diencéfalo. ¿Está bien? El mesencéfalo y el diencéfalo. Eso es importante. Pero dentro de este diencéfalo tenemos que recordar que irriga al tálamo y al subtálamo. El hipotálamo tiene otras fuentes. El tálamo y el subtálamo es lo más importante acá. Y en cuanto a la cerebral posterior, irriga el occipital, ¿correcto? La parte exacta del área 17, 18 y 19. Eso es importante que quede claro, porque este es el área visual primaria y el área visual secundaria. Y adicionalmente, en la parte del temporal inferior está el uncus, que tiene que ver con el sistema límbico. Así que es muy importante que recuerden esto de la cerebral posterior, ¿correcto? Del segmento P2, de este de acá, de este que estoy pintando. Bien, bueno, ahora subimos acá y vamos a conversar de las ramas
de la circulación anterior. Entonces recuerden que la circulación anterior viene de esta gran arteria que es la arteria carótida interna. Esta gran arteria es la carótida interna, que va a dar una rama que es la arteria cerebral media. Esta gran rama es la arteria cerebral media. Entonces vamos a hablar acá de la arteria cerebral media, esta rama, ¿ya? Esa cerebral media tiene básicamente dos segmentos, ¿correcto? El primer segmento es interno en el cerebro, ¿correcto? El segmento M1, y es el que se encarga de irrigar los ganglios basales. Los ganglios basales, ¿correcto? Esa es su función principal. Concretamente, el putamen y el caudado son los más importantes. Y también irriga la cápsula interna. Esos son los dos componentes críticos del segmento M1. El segmento M2, que ya sale más hacia la parte lateral del cerebro, este va a irrigar, o va a tener, perdón, dos ramas, la frontal o superior, que irriga el área de Broca, el área motora, porque se va hacia adelante al frontal, y el área temporal o inferior irriga el área de Wernicke en el temporal izquierdo, y como está hacia abajo, ¿ya?, va a irrigar también la parte del cerebro temporal auditivo, la corteza auditiva. ¿Correcto? La corteza auditiva. Entonces, básicamente, esa es la configuración de esta arteria cerebral media, que es una arteria muy importante en nuestro cerebro. Ahora, cuando vamos acá a esta rama, esta es la arteria cerebral anterior. Esta rama que están viendo acá es la arteria cerebral anterior, que la voy a detallar acá. Y a su vez tiene dos segmentos. Uno que es precomunicante, porque esto es la comunicante anterior. Entonces, un segmento precomunicante, la 1, que se encarga de irrigar la parte anterior del caudado. La parte anterior del caudado. Y también la parte anterior de la cápsula interna. Y este segmento de acá que están viendo es el segmento A2, que se encarga de irrigar, la parte medial del prefrontal. La parte medial del prefrontal, e inclusive se va hasta la parte medial del parietal. Y acá que tenemos, según el homúnculo de Penfield, tenemos la irrigación de las zonas de los miembros inferiores y de los esfínteres. Miembros inferiores y esfínteres. Mientras que acá abajo, antes que se me pase, en el área motora del M2, tenemos los miembros superiores y la cara. Los miembros superiores y la cara. ¿Correcto? Entonces, este esquema de repaso es crucial para que ustedes recuerden los territorios irrigados para ver la patología que ocurre. ¿Está bien? Entonces, vamos acá. Ahí lo tienes. Entonces, lo que habíamos conversado, vamos a llevarlo a la tomografía. Entonces, ¿se acuerdan este azulito qué cosa era? La arteria cerebral anterior, ¿verdad? Entonces, acá está, el azulito. Ahí lo tiene. Irriga la parte media y prefrontal. Este es en el plano coronal, este es en el plano transverso, ahí está. Entonces, cuando falla esto, el paciente tiene clínica motora o sensitiva, pero a predominio de miembros inferiores. ¿Qué más tiene? Incontinencia. Incontinencia urinaria, porque ahí también están los esfínteres, ¿ya? ¿Qué más puede tener este paciente cuando tiene clínica acá? Aparecen reflejos primitivos. Reflejos primitivos, como de succión o de prensión, porque está prefrontalizando. ¿Ya? Bien. Vamos con otro color, verde. ¿Se acuerdan quién estaba en el verde? La arteria cerebral media M1 y M2 habíamos quedado, ¿verdad? Acá sí lo voy a detallar. En la cerebral anterior no es necesario. En la cerebral media sí. Entonces, cuando se infarta el segmento M1, recuerdan que irrigaba la cápsula interna.
Entonces va a haber clínica motora y sensitiva, pero de todo el hemicuerpo contralateral. Hemicuerpo contralateral. Eso es lo que tiene la cerebral media, porque la cápsula interna irriga o inerva fibras de todo el hemicuerpo, ¿ya? El M1. Ahora, obviamente, si se infarta el M1, inevitablemente se va a infartar todo el M2, pues, ¿no? Porque es el que le sigue, es lineal. Eso también deben tener en cuenta, ¿ya? Bien. Ahora, si se infarta el M2, ¿la clínica cuál es? Eso va a depender si es que es frontal o temporal. Entonces puede haber una afasia de Broca, si es que es frontal el infarto, o una afasia de Wernicke, si es que es temporal el infarto. Entonces, si se infarta el M2, hay afasia de Broca o de Wernicke, ¿ya? Pero también habíamos quedado que se infartaba la parte motora o sensitiva, pero de miembros superiores y de la cara contralateral, ¿no? Porque por acá miren esto que estoy pintando, no sé si me siguen por acá a la izquierda, lo voy a hacer con amarillo, ¿ya? Acá está el área motora o sensitiva, dependiendo si estamos en frontal o en parietal, pero de miembro superior y de cara. ¿Está bien? Entonces, esto que quede claro. Finalmente, vamos acá, esto que habíamos visto, arteria cerebral posterior, sería este de acá, asterisco, como ven acá, y acá habíamos visto que tenía el segmento P1 y P2, ¿verdad? Entonces, el P1 sería este que están viendo acá. Este número 5 que está de rojo, este sería el infarto del P1, porque ahí está el tálamo. Entonces, ¿qué pasa cuando se infarta el tálamo? Aparece el síndrome de Degery-Roussy, que es un síndrome talámico, ¿ya? ¿Y en qué consiste ese síndrome? Es una hemianestesia con dolor talámico, ¿correcto? Y alteración del movimiento. Hemianestesia, dolor talámico y con alteración del movimiento. Y si se infarta más abajo, que no podemos ver por la imagen donde está acá el mesencéfalo, aparece el segundo síndrome, que es el síndrome de Weber. El síndrome alterno de Weber es una parálisis del tercer par ipsilateral y una hemiplegia contralateral. ¿Ya? Esos son los dos síndromes que en el peor de los casos les pueden preguntar del P1. ¿Ya? No ha venido, pero por si acaso. En cambio, el P2 sí ha venido. El segmento P2 vendría a ser este que estoy pintando acá, el del temporal, y acá en este otro corte el del occipital. Entonces, cuando se altera el occipital, hay hemianopsia homónima contralateral. Hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión central. ¿Qué es eso, profe? Si se infarta el lado derecho, entonces el paciente no ve todo el hemicampo izquierdo, como ven ahí, pero sí se preserva esa bolita que ven al medio, eso que es la visión central. La visión central. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la visión central se comparte entre los dos hemisferios. Finalmente, si se infarta el tálamo, tenemos clínica psiquiátrica. Perdón, no el tálamo. Si se infarta el uncus, que está acá en el temporal bajo, tenemos clínica psiquiátrica. ¿Está bien? Entonces, estos son los síndromes topográficos. Lo que les enseñé acá son los síndromes topográficos, para que quede claro cómo es lo que tienen que afrontar para las preguntas, ¿ya? Esto es lo mínimo que tienen que saber. Bien, y seguimos acá con los síndromes clínicos y su tratamiento, ¿correcto? Entonces empezamos. Cuando una persona tiene una enfermedad cerebrovascular, tiene dos opciones. O tiene una hemorragia, o sea, se le ha roto un vaso, que eso ocurre en el 15% de los casos, o, como ven acá, tiene una isquemia, que eso ocurre en el 85% de los casos. Entonces, la única forma de saber
si estamos frente a una hemorragia o una isquemia, es con una tomografía sin contraste, que debe ser tomada en los primeros 20 minutos de la admisión al hospital. Si sale positivo para sangrado, es una hemorragia. Si la tomografía sale negativo para sangrado, es una isquemia. ¿Entendieron? Acá. Entonces, cuando nos vengamos acá a las patologías, empecemos con la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral es una patología que afecta a los ancianos hipertensos, mal controlados, o a la gente que tiene malformaciones arteriovenosas. ¿Ya? Entonces, se rompe un vaso dentro del cerebro y la clínica es hipertensión endocraniana con focalización, porque hay un área concreta que se ha infartado, ¿correcto? El inicio es brusco, o sea, demora pocos minutos, algunas pocas horas en alcanzar su máxima clínica la hemorragia. ¿Ya? Es importante. Esto que están viendo acá es la imagen característica. Esta lesión que ven blanco es una lesión hiperdensa y el lugar más frecuente es ganglios basales. Luego, lóbulos frontal o temporal. Y en último lugar, territorio posterior, que es lo que menos sangra. Es mortal en un 20% de casos. Mortal en un 20% de casos. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es su tratamiento? Simplemente es observación. No hay nada que hacer. Se puede mantener la presión arterial media menos de 160, es una recomendación con no mucha fuerza de evidencia, y simplemente hay que evitar que el paciente haga más daño neuronal. Esa lesión, cuando se reabsorbe, queda un quiste. Cuando se reabsorbe la sangre y el hematoma, queda un quiste en el cerebro. ¿Ya? Eso es la hemorragia intracerebral. El segundo cuadro hemorrágico es la hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia subaracnoidea suele dar más bien en jóvenes que tienen aneurismas. ¿Sobre todo de qué? De la comunicante anterior. El aneurisma que más se rompe es de la comunicante anterior. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el curso clínico? El paciente hace una hipertensión endocraniana sin focalización, no focaliza. Y en vez de que sea brusco, es súbito. ¿Qué quiere decir súbito? Demora pocos segundos a algunos minutos en alcanzar la clínica máxima. El paciente se puede morir ese rato. Tiene 10% de muerte en el acto de la rotura y se le añade 40% de muerte por resangrado en los próximos 7 días. Entonces, la mortalidad global de la hemorragia subaracnoidea es del 50%. Es un montón, ¿ya? Con el paso de las horas aparecen signos meningios, como la rigidez de nuca, ¿Está bien? Y el paciente no focaliza. Lo que puede hacer es un compromiso del tercer par craneal si el aneurisma es en la comunicante posterior. Esa es la clínica. ¿Está bien? El diagnóstico, como ven acá, es una tomografía y en la tomografía se calcula la escala de Fisher para la gravedad. ¿Ya? Para la gravedad. Tratamiento, cirugía precoz. Hay que hacer una cirugía precoz en las primeras 48 horas. Las guías incluso recomiendan en las primeras 24 horas para evitar el resangrado. Y finalmente se le puede dar nimodipino para evitar el vasoespasmo, que es una complicación tardía pero mortal. Nimodipino. Estos dos pacientes se manejan en UCI, por si acaso, se manejan en UCI. Siempre hay que mantener la temperatura por debajo de 38 para evitar más daño neuronal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso han entendido la clínica hemorrágica. Ahora vamos a la clínica isquémica. La isquemia es una obstrucción de un vaso, ¿verdad? Entonces, puede haber una isquemia por un trombo o una isquemia por un émbolo.
¿Ya? Entonces, ¿cómo es la isquemia por un trombo, profesor? Lo voy a dibujar acá. La isquemia por un trombo es, tú tienes un vaso que tiene una placa de ateroma, ahí está, y cuando esa placa se vuelve inestable, se forma un trombito en el lugar donde se rompió la placa, ¿no es cierto? Eso es aterotrombosis. En cambio, el émbolo es un vaso sin ateroma, limpio, pero que de alguna otra fuente, como el corazón o la carótida, donde se forma el coágulo, este viaja y obstruye la luz cuando ya no puede pasar. Ese es un émbolo, ¿verdad? Correcto. Entonces, el factor de riesgo para una trombosis es el mismo que para la trombosis en corazón, o sea, hipertenso, diabético, dislipidémico, tabaco y todos los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Entendieron? En cambio, para un émbolo, el factor principal es la fibrilación auricular, ¿correcto? Las valvulopatías, la endocarditis bacteriana, ¿ya? Y bueno, cualquier otra patología protrombótica de coágulos fuera del sistema nervioso. Pero con estas tres creo que está cubierto. Fibrilación auricular es la más importante, ¿ya? Bien, ahora vamos a la clínica. La clínica va a ser, como se obstruye acá en el ateroma un vasito pequeño o menor, entonces la clínica es una focalización menor de territorio pequeño, pero fluctuante increscendo. O sea, se va limpiando el trombo y se vuelve a formar. Se limpia, se forma, se limpia, se forma, porque es increscendo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está peleando contra el trombo, ¿ya? Y finalmente, en la imagen, como ves acá, se confirma la isquemia con una resonancia magnética nuclear si lo quieres confirmar antes de las 48 horas. Y si no, se confirma con una tomografía sin contraste, correcto, pasada las 48 horas. O sea, la confirmación del infarto es con imagen, ¿ya? Eso no lo olviden. Perfecto. Ahora, ¿cómo sería un émbolo? Un émbolo es un paciente que focaliza en un vaso grande, porque el émbolo es un coágulo grande. Y la clínica no es increscendo intermitente, sino es súbita o brusca en pocas horas. En pocas horas llega a lo máximo de su clínica. Y como puedes ver acá, la lesión es bien grande. Miren acá, voy a hacer con blanco, todo este territorio está muerto porque se ha hecho un émbolo en toda la cerebral media. ¿Ya? Eso deben tener en cuenta. Estos pacientes de acá, de las embolias, si es que el émbolo se llegara a limpiar, la mejoría también es rápida. Entonces, así como subió, la mejoría es rápida, siempre y cuando se limpie el émbolo, porque si no se limpia no hay mejoría, ¿ya? Muy bien. Entonces, como te darás cuenta en ambos casos, ¿en qué consiste el tratamiento? Obviamente en limpiar el trombo. Entonces, el tratamiento en estos pacientes es la trombolisis. Y la trombólisis debe hacerse entre las 3 y las 4.5 horas como máximo. Lo ideal es que sea antes de las 3 horas de iniciado el infarto, ¿ya? El tiempo door to needle, o sea, de la puerta de la emergencia hacia el inicio de la terapia, debe ser no más de 60 minutos, ¿ya? La presión arterial con la que se puede entrar como máximo para trombolizar es 185-110 de presión arterial, porque si no, esa trombólisis puede terminar en una hemorragia, ¿ya? Esa es la presión máxima que se tolera. Existen indicaciones y contraindicaciones para hacer la trombólisis, que son las mismas de cardio, ¿correcto? Para que un paciente no le demos trombólisis es porque está con hemorragia activa, tumor cerebral, es una hemorragia cerebral, etc. Y si le vamos a indicar trombólisis es que el infarto tiene que ser moderado, ¿correcto? Entonces, para tú decir que un infarto es moderado o leve, utilizamos el score de NIS, ¿correcto?
Con el score de NIS podemos concluir si es menos de 8, correcto, es muy leve, entonces no tenemos que preocuparnos. Si es de 8 a 16 ya es moderado, si es más de 16 ya es grave, si es más de 25 es muy grave. Entonces, para entrar en una trombólisis mínimo debería haber un score moderado, ¿ya? Moderado. ¿Perfecto? Ya. Ahora, estos pacientes, correcto, 3, 6 y 12 son los días que puedes demorar en arrancar la terapia anticoagulante si es que fueran fibriladores. Entonces, si el NIS es leve, como les dije, ya menos de 8, se arranca al tercer día. Si el NIS es moderado, al sexto día. Si el NIS es severo, al 12º día del infarto. Entonces, no te olvides que la trombólisis que se hace tan solamente dura 1 hora aproximadamente. Y después de ahí hay que hacerle tratamiento preventivo de un siguiente infarto. Entonces, si tuvieras que darle anticoagulante, no le puedes dar anticoagulante mientras está recibiendo trombólisis y hay que esperar un tiempo para no complicarlo con hemorragia. Y fue pregunta de examen. ¿Cuánto hay que esperar? 3 días si es leve, 6 si es moderado, 12 si es severo. ¿Ya? Las guías actuales recomiendan que si no puedes entrar a trombólisis, puedes hacer una trombectomía, o sea, una cirugía. ¿Ya? Y si ya te pasaste del tiempo, bueno, pues el manejo simplemente es paliativo. O sea, hay que disminuir la fiebre para que no haya lesiones neuronales, hay que mantener la glucosa estable y esperar a que el paciente se recupere de la secuela. Felizmente, el 85% de pacientes se recuperan de la secuela. ¿Ya? Bacán, se recuperan de la secuela. Ahora, el ataque isquémico transitorio, este que están viendo acá, ¿ya? Es un preinfarto. El ataque isquémico transitorio es un preinfarto. Es un preinfarto, ¿ya? Este ataque isquémico transitorio que están viendo acá no es un paciente que tiene resonancia magnética nuclear positiva. No es un infarto. No es un infarto, ¿correcto? El ataque isquémico transitorio no es un infarto, ¿ya? Entonces la resonancia sale negativa. Pero entonces, ¿por qué lo diagnostico? Porque ha tenido una focalización que ha recuperado al 100% en menos de 24 horas. O sea, una focalización que se recupera en menos de 24 horas, eso es un ataque isquémico transitorio, ¿ya? Bien. ¿Cómo se confirma? Porque en la resonancia magnética salió negativo. Ojo, el tiempo estimado para que más del 86% se resuelva es dentro de las primeras horas. Por eso el tratamiento es, si el infarto se resuelve antes de la hora, o sea, la focalización, perdón, no el infarto, la focalización, no hago nada. Pero si ya pasa de 1 hora, entonces lo manejo como si fuera una isquemia. Lo manejo acá como si fuera una isquemia. ¿Está bien? Ese es el famoso ataque isquémico transitorio. Y el lugar donde más afecta es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica. Por eso la clínica que ven acá es una amaurosis fugaz. Amaurosis fugaz. O sea, el foco, ¿no? Un ojo no ve bien o se queda ciego, ¿correcto? Porque está haciendo isquemia de la arteria oftálmica. ¿Listo? Bien. Entonces, ese es nuestro repaso de las enfermedades cerebrovasculares. Bien, chicos, vamos a hacer ahora nuestro cuadro comparativo de las enfermedades infecciosas, ¿correcto? Entonces, arrancamos. En cuanto a la meningitis viral, ya, la etiología son los enterovirus. Los enterovirus, concretamente el virus Coxsackie. Coxsackie, ¿ya? Vamos a hacer todo en comparativo para que ustedes vean las diferencias. En las meningitis bacterianas tenemos el Haemophilus influenzae tipo B, el meningococo, el neumococo y la listeria monocitógenes, ¿ya? En cuanto a la encefalitis, lo más importante es el herpes virus simple tipo 1, pero también tenemos los virus de la encefalitis equina y del Nilo, ¿ya? Y para el absceso tenemos al Staphylococcus aureus, a la Pseudomonas
a los anaerobios y también puede haber Escherichia coli. ¿Está bien? Entonces los gérmenes, como ven, son diferentes para cada uno de estos cuadros. Ahora, los factores de riesgo. ¿A quién le da meningitis viral? Meningitis viral le da a los niños. Es la primera causa de meningitis en los niños, ¿ya? Y en el adulto pasa paucisintomática o a veces asintomática. Meningitis bacteriana, ¿a quién le da? Depende. El hemófilus le da al lactante no vacunado. El meningococo le da a los niños mayores de 10 años, ¿correcto? O que hay brotes, hay epidemias de meningococo y la gente se contagia, o le puede dar a la gente que no tiene complemento, o sea, tiene déficit congénito de complemento. El neumococo es la causa número 1 en mayores de 18 años, es la causa número 1 en mayores de 18 años, eso es dato, ¿ah? La primera causa de meningitis bacteriana en mayores de 18 años y le da también a la gente asplénica, que no tiene vaso. La Listeria monocytogenes da a los recién nacidos y a los mayores de 50 años, a los inmunosuprimidos, es importante porque depende de la inmunidad celular, y a los que han estado en contacto con carne o con leche de origen animal mal procesado. ¿Ya? O sea, el contacto animal es muy importante para la listeria. ¿Encefalitis a quién le da? Bueno, básicamente encefalitis es un cuadro, al menos vamos a ir, la tipo, voy a poner acá un asterisco, ¿ya? El herpes tipo 1 suele dar adultos y sobre todo mujeres, ¿ya? Y el virus de la encefalitis equina, lo voy a hacer con otro color, el virus de la encefalitis equina o del Nilo son arbovirosis endémicas, ¿ya? Son arbovirus endémicos, que felizmente no tenemos acá en el hemisferio sur. Ya están usualmente en el Mediterráneo, cercano hacia el Ecuador o hacia Estados Unidos, el norte, por ejemplo, la encefalitis, el virus de San Luis. Ya acá no hay, pero igual vamos a apuntarlo. Y finalmente, ¿a quién le da factor de riesgo para absceso cerebral? Alguien que haya perdido la solución de continuidad. Por ejemplo, si hay un traumatismo encefalocraneano con compromiso del hueso, se puede contaminar con anaerobios, con Escherichia coli, con estafilococo. Los pacientes que han hecho o han recibido una cirugía, una neurocirugía, se pueden contaminar con aureus o con pseudomonas. Y los pacientes que tienen origen otorrinolaringológico de una infección, por ejemplo, una sinusitis profunda, una mastoiditis, puede derivar en un absceso cerebral. Y finalmente los que tienen bacteremia, o sea, un montón de bacterias circulando por el cuerpo pueden terminar dando un absceso cerebral. ¿Entendieron? Entonces, todo esto es la etiología y los factores de riesgo para cada tipo de infección del sistema nervioso. Es muy importante que esto lo tengan así mapeado y diferenciado. ¿Listo? Bien, ahora vamos a la clínica. Vamos a estudiar la clínica. Entonces, del primero que tenemos que estudiar la clínica es de la meningitis bacteriana. Entonces, la meningitis bacteriana se construye sobre 3 pilares. El primer pilar es la fiebre. Tiene que haber fiebre, de todas maneras. Es lo primero que aparece. Pero esta fiebre es una fiebre alta, 38,5 para arriba. Y suele ocurrir en menos de 3 días, o sea, es de inicio agudo en la bacteriana. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo pilar? La hipertensión endocraniana. Es una hipertensión endocraniana porque no se puede drenar el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Y se caracteriza porque es una hipertensión endocraniana con parálisis del sexto par, o sea, es intensa, y puede llevar a disminución del sensorio. ¿Ya? La hipertensión de la meningitis bacteriana es intensa y puede llevar a la disminución del sensorio. Y por este lado, el tercer pilar son los signos meningios. Los signos meningios, como pueden ver acá, es el signo de Brunzinski y acá abajo el signo de Kernig. Se llama Brunzinski porque cuando flexiono la cabeza, de forma refleja se flexionan las piernas. Y el de Kernig es porque flexiono la rodilla y de forma refleja se flexiona la otra rodilla. Esos son los dos signos meningios importantes. Entonces, ¿por qué les puse estos pilares?
Porque si ustedes se van a una meningitis viral, la característica es que la fiebre es más baja, o sea, no es una fiebre muy alta, no. Segundo, no es aguda, es subaguda, subaguda. Y los signos meningios y la hipertensión endocraniana son más leves. Los signos meningios y la hipertensión endocraniana son más leves. Entonces, esa es la forma de diferenciar con la bacteriana. Y doctor, la encefalitis, ¿cómo lo saco? Fácil, no hay signos meningios, porque es una encefalitis, es el encéfalo el que está mal, no las meninges. Sí hay hipertensión endocraniana y suele ser severa, suele ser severa. Sí hay fiebre, ¿correcto? Pero no suele ser tan alta, no suele ser tan alta. Y lo que hay, y lo voy a marcar con rojo porque es lo más importante, en la encefalitis tiene que haber focalización, signos de focalización, que en la meningitis no hay al inicio. Focalización, ¿ya? Bien, y para el absceso, profe, en el absceso la clínica es hipertensión endocraniana porque es una masa, más focalización porque es una masa dentro del cerebro, pero el dato clave está en la fiebre porque es en picos, es una fiebre de absceso. Ese es el dato clave para clínicamente diferenciar al absceso. Entonces, como se han dado cuenta, ahí ustedes en esa franja pueden diferenciar la viral de la bacteriana, de la encefalitis y del absceso. No se olviden, ¿ya? Bacán. Ahora vamos a otro dato clave, que es el famoso líquido cefalorraquídeo. Esto siempre es pregunta de examen, ¿ya? ¿Cómo es el líquido cefalorraquídeo? Vamos al que manda, a la bacteriana. La bacteriana, recuerda que tú en el líquido cefalorraquídeo tienes que evaluar la glucosa, perdón, no se queda pegado. La glucosa, tienes que evaluar las células del líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Tienes que evaluar el aspecto del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, eventualmente, si es que necesitaras más datos para el líquido cefalorraquídeo, podrías evaluar las proteínas, podrías evaluar si es gram o no es gram positivo, ¿correcto? Entonces son otras cosas que evaluar. Entonces vamos a poner otros, ¿ya? Entonces, bajo estas condiciones, en la meningitis bacteriana, la glucosa es muy baja, menos de 40% de la glicemia. Las células son abundantes a predominio de polimorfonucleares y el aspecto es turbio, ¿correcto? Como dato adicional, las bacterias van a dar un gram, ya sea gram positivos o gram negativos, pero van a dar positivo a la tinción gram. ¿Está bien? Correcto. Entonces, con esto evaluado, ¿cómo sería una meningitis viral? Entonces, la meningitis viral, la glucosa está ok, no se consume. Las células están elevadas, no tanto, pero a predominio de mononuclear. El aspecto es claro, o sea, no es turbio, es normal, ¿ya? Y en otros simplemente está elevado las proteínas, pero eso no te dice nada. Por lo tanto, básicamente sacamos a la viral por el mononuclear nada más y porque la glucosa está ok. En la encefalitis, ¿cómo está el líquido cefalorraquídeo? Parecido al líquido cefalorraquídeo de la viral. Es parecido al líquido cefalorraquídeo de la viral, no hay más, ¿correcto? No se puede sacar más conclusiones acá. Y en el absceso no se mide líquido cefalorraquídeo, no evaluamos líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Vamos a la imagen. Vamos a la imagen. ¿Ya? ¿Qué cosa se ve en la imagen? En la meningitis viral no pedimos imagen, no es necesario. En la meningitis bacteriana sí pedimos una tomografía, pero ¿para qué? Para actualizar la punción lumbar. Correcto. Solo en ciertos casos. ¿Cuáles son los casos donde pide una tomografía para autorizar la punción lumbar? Cuando el paciente tiene disminución del sensorio, cuando está convulsionando, cuando está focalizando, cuando es un inmunosuprimido o es una meningitis a repetición. Entonces, si tiene el sensorio bajo, está convulsionando, es inmunosuprimido, está focalizando o es una meningitis a repetición, ahí sí justifica una tomografía
antes de la punción lumbar para evitar el enclavamiento. ¿Ya? En la encefalitis sí es clave la imagen, la resonancia magnética nuclear, porque tenemos que ver estas zonas de hiperintensidad. Lo que se busca es la hiperintensidad en los lóbulos, sobre todo en el temporal. ¿Ya? Y finalmente, en el absceso sí es importante la TAC con contraste. Con contraste, ¿para qué? Para ver el anillo captador. Entonces acá voy a hacer un pequeño zoom. Eso que ven ahí es un absceso porque tiene el anillo captador alrededor del absceso y al centro está hipodenso. ¿Ya? No lo olviden. Eso es lo que se busca en la tomografía del absceso. Y en la resonancia de la viral, de la encefalitis viral, como pueden ver ahí, es una zona de hiperintensidad por inflamación del cerebro. ¿Ya? Listo. ¿Algún dato adicional, profe? ¿Algún plus en la meningitis viral? Sí, existe la meningitis viral linfocitaria de Moralet. Es un dato asociado a virus herpes, ¿ya? En la meningitis viral, recuerden que suele tener poca complicación, no suele complicar, su complicación es poca, entonces no es algo de qué preocuparse. En la meningitis bacteriana, ¿algún dato importante? Sí, es 100% letal, sin tratamiento, mata. 60% deja secuela, y eso también es grave. ¿Qué más, profesor? La meningitis bacteriana tiene otros tipos, las famosas bacterias atípicas. Por ejemplo, la tuberculosis te da una clínica subaguda, la meningitis tuberculosa es subaguda a predominio de mononucleares, ¿correcto? Y en el líquido cefalorraquídeo se testea el HADA, ¿ya? No se hace BK ni cultivo, no, testeada. Y el gol estándar para tuberculosis es PCR en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Tenemos otras bacterias atípicas, como por ejemplo la leptospirosis, la sífilis, ¿correcto? La brucelosis, y eso ya se estudia en infectología. Así que puede haber meningitis bacteriana por bacterias atípicas, ¿ya? Bien, en encefalitis, ¿qué dato adicional tienen que tener? La focalización usualmente psiquiátrica, o sea, el paciente hace un cuadro de psicosis, de trastorno afectivo, porque la inflamación es en el sistema límbico, ya no se olviden eso en encefalitis. Y puede complicar con meningitis. O sea, puede haber una encefalitis viral con encefalitis viral, se puede complicar. Y a la vez, una meningitis puede pasar a meningoencefalitis. Entonces, el dato acá es que entre estas dos pueden complicar. Ya voy a utilizar otro color más llamativo. Entre la meningitis se puede añadir una encefalitis y viceversa. ¿Ya? ¿Algún datito adicional en el absceso? ¿Algún datito adicional en el absceso? Siempre hay que descartarlo contra tumor cerebral. Siempre su principal diferencial es contra tumor cerebral, ¿ya? O contra un trombo del seno venoso superior, ¿ya? Esos son sus dos principales diferenciales. Bien, y concluimos con tratamiento. ¿Hay algún tratamiento para la meningitis viral? No, observación simplemente. ¿Cuál es el tratamiento de la bacteriana? Recuerden esto, es un tratamiento empírico. Empírico contra neumococo, más meningococo, más Haemophilus. Es un tratamiento empírico contra esos tres. Entonces, ¿qué cosa agarra a los tres? Ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación a dosis plena, 4 gramos al día, dividido 2 cada 12. Pero desde el 2011 se le añade vancomicina para cubrir mejor al gram positivo, que es el neumococo. Ese es el esquema, ceftriaxona vanco. ¿Puede cambiar el esquema en los niños? Sí, cambiamos de cefalosporina en los niños. ¿Puedes aumentarle ampicilina si sospechas listeria? También. ¿Puedes cambiar y quitarle la vanco si el gram te sale negativo? También. Y para tuberculosis se hace un esquema normal de tuberculosis por un año también. O sea, puede haber cambios al esquema, pero esta es la pregunta de examen, ceftriaxona vanco, ¿ya? Y finalmente, para encefalitis se da aciclovir siempre que estemos dentro de las primeras 48 horas en una encefalitis por herpes.
y solo sabemos que es herpes por PCR del líquido cefalorraquídeo. Entonces vienen acá, el PCR en el líquido cefalorraquídeo es el que confirma la infección por herpes simple virus 1, ¿ya? Entonces, si le hacemos líquido cefalorraquídeo a la encefalitis es para el diagnóstico etiológico del virus, ¿ya? Bacán. Y en el absceso, tratamiento, sí. Tienes que hacer un tratamiento con antibiótico empírico que cubra todo. Entonces, ¿qué le damos para aureus? Le damos banco. ¿Qué le damos para pseudomona? ¿Correcto? Para pseudomona tú puedes dar ceftazidima, es una opción, ¿ya? ¿Y qué le das para anaerobio? Metronidazol. Entonces, vancomicina, una ceftazidima y metronidazol serían los fármacos correctos para cubrir estos tres. Si es que te sale en vez de Pseudomonas Escherichia coli, la ceftazidima la puedes bajar a ceftriaxona, ¿correcto? Si es que no salió aureus, quitamos la vancomicina. Pero eso solamente lo vamos a ver después del drenaje. Tiene que haber un drenaje quirúrgico para hacer cultivo. Entonces, la única forma de diagnosticar un absceso es después del drenaje quirúrgico, donde se toma el cultivo para ver qué bacteria es. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso está repasado en nuestro esquema las 4 infecciones del sistema nervioso. Bien, ahora vamos a ver otro capítulo importante. Este capítulo es muy importante y es el capítulo de epilepsia y crisis epiléptica, ¿ya? Entonces, arrancamos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan un esquema de repaso de estos, lo primero que quede quedar claro es que la crisis epiléptica no es igual a la epilepsia como enfermedad. No son lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar por un lado de crisis y por otro lado vamos a hablar de epilepsia. Entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis epiléptica es una despolarización descontrolada de un grupo de neuronas, ¿ya? Despolarización descontrolada de un grupo de neuronas. Y doctor, ¿por qué ocurre esto? Depende, ¿correcto? Depende. Entonces, en los recién nacidos, en las primeras etapas de la vida, lo que hay es usualmente un problema de hipoxemia o un problema metabólico, ¿correcto? En los niños, usualmente la causa de las crisis pueden ser idiopáticas, o sea, no sabemos por qué, es un problema genético quizás, o puede ser por un trastorno febril, ¿ya? Luego, cuando vamos avanzando en los adolescentes e inclusive en la gente joven, ya aparece como etiología los traumatismos, los traumatismos. Y a medida que vamos avanzando en el adulto, aparecen los tumores y la enfermedad cerebrovascular. Entonces, en forma de resumen, la causa de las crisis va cambiando con la edad. El recién nacido, hipoxemia metabólico. En los niños, idiopático o febril. En los adolescentes o jóvenes ya aparece el TEC. Y en los adultos aparecen los tumores y las enfermedades cerebrovasculares. Es una forma resumida de verlo, ¿ya? Bien. Ahora, desde el punto de vista clínico, las crisis van por tipos. Se llama crisis parcial o focal cuando solo afecta ciertas áreas del cerebro, ¿correcto? Entonces puede ser parcial motora, parcial sensitiva, parcial visual, etcétera, ¿ya? Y la segunda causa es la generalizada. La generalizada se llama así porque compromete toda la corteza, ¿correcto? Y esta generalizada puede ser tónica, puede ser clónica, puede ser tónico-clónica, puede ser mioclónica. Tiene varios tipos, ¿ya? Pero ojo, existe un subtipo de generalizada que se llama de ausencia, donde no hay pérdida del componente motor que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Las crisis más frecuentes en el adulto son parciales por tumores. Y en los niños la más frecuente es generalizada,
tónico-clónica por fiebre. ¿Ya? Esas son las causas más frecuentes de crisis. Ahora, en cuanto al tratamiento, la primera crisis no se trata. No se trata. ¿Ya? Lo que se trata es la sospecha de estatus. Lo que se trata es la sospecha de estatus epiléptico. Eso es lo que se trata, la sospecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué se define por sospecha de estatus epiléptico? Lo vamos a apuntar acá. Sospecha, estoy hablando de sospecha, es unas 2 o más crisis sin recuperar el sensorio o más de 5 minutos convulsionando en una tónico-clónica generalizada o más de 10 minutos en una parcial. Voy a hacerlo más chiquito para que entre. Entonces, ¿qué sospechamos estatus? 2 o más crisis sin recuperar la conciencia, más de 5 minutos en una tónico-clónica o más de 10 minutos en una parcial. Ante todo esto es la sospecha de estatus epiléptico, sospecha. Pero el diagnóstico de estatus epiléptico es 3 o más crisis sin recuperar la conciencia y más de 30 minutos sin parar de convulsionar. ¿Correcto? Entonces, una persona que tiene 3 o más convulsiones sin recuperar la conciencia o más de 30 minutos, ¿correcto? Más de 30 minutos convulsionando, ya tiene el diagnóstico de estatus epiléptico, pero obviamente no vamos a llegar a ese extremo. Entonces, las guías actuales dicen que se debe tratar con estas indicaciones, ¿ya? ¿Y con qué se debe tratar, profe? Bueno, pues acá me voy a tener que comer un pedazo de acá de este otro tabla porque no va a entrar, porfa. Ya ustedes lo acomodan. Entonces se da lorazepam de primera línea si es que no habría diazepam. ¿Correcto? Se puede repetir hasta por 2 veces. Eso se coloca en un brazo, en una vía. En la otra vía se pone fenitoína, ¿correcto? Se epaminiza al paciente y si no se puede, ácido valproico y si esto no lo tolera, levetiracetam. Entonces, en el otro brazo se epaminiza, se pone valproato o levetiracetam. Esto también se puede doblar la dosis. Y si con eso no mejora, se llama estatus refractario y tenemos que darle midazolam y pasarlo a UCI. Ese es el resumen del manejo del estatus epiléptico. ¿Entendieron? Bien. Ahora, dentro de estas crisis existe una importante que es la febril. Esta de acá, la febril, que es la que vamos a ver acá, la convulsión febril. Entonces, se define convulsión febril como aquella que ocurre en un niño sano del sistema nervioso central. O sea, que no tiene epilepsia, que no tiene un tumor cerebral, que no ha tenido un traumatismo, que no tiene, o sea, su sistema nervioso está ok, niño neurológicamente sano. Es una convulsión que aparece dentro de las primeras 48 horas de la fiebre, ¿correcto? De preferencia en las primeras 24 horas de la fiebre. O incluso viene antes de la fiebre la convulsión. Entonces tiene que ocurrir en las primeras horas de la fiebre para decir que es una convulsión febril, ¿ya? Esta convulsión febril va a tener una clara relación con el cuadro infeccioso, ¿ya? Y se subdivide esta convulsión febril, recuerden, niño sano, la convulsión viene junto con la fiebre, ¿ya? Esa es la definición clave que tienen que tener. Entonces, esta se va a dividir en simple, en simple o compleja. ¿Está claro? Entonces, acá vamos a hacer una división entre simple y compleja. ¿Ya? Entonces, la convulsión febril simple y la convulsión febril compleja. Acá voy a borrar porque no tengo espacio y vamos a poner acá el grupo etario. La convulsión febril suele darse entre los 6 meses de vida hasta los 5 años, siendo el pico los 2 años de vida.
Entonces, el grupo etario para convulsión febril es de 6 meses a 5 años y el pico es a los 2 años, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre simple y compleja? La simple es una crisis tónico-clónica generalizada. La compleja es una crisis parcial. La simple dura menos de 15 minutos. La compleja dura más de 15 minutos. Correcto. La simple ocurre una sola vez al día. La compleja más de una vez al día. Esa es la diferencia entre los dos tipos. ¿Y por qué hay que diferenciar, profe? Porque si un niño con convulsión febril compleja, o sea, su crisis es parcial, dura más de 15 minutos, más de una vez al día, entonces tiene riesgo de ser epiléptico. Mientras que un niño con convulsión febril simple, o sea, es una tónico-clónica generalizada, que duró menos de 15 minutos y solo una vez al día, entonces no tiene riesgo elevado de epilepsia. Y eso nos da paso a ver qué cosa es la epilepsia. Entonces, vengan acá. La epilepsia, su definición, es una enfermedad neurológica donde existe un foco epileptógeno y por lo tanto el paciente va a hacer crisis a repetición sin causa. O sea, 2 o más crisis epilépticas sin una causa que la desencadene, esa es la definición de epilepsia. ¿Entendieron? No es igual que la definición de crisis. Y la etiología es, 1, idiopática. Esta puede ser de niños o de adolescentes. Y suele ser por una canalopatía, o sea, un problema genético de los canales iónicos. La segunda causa se llama sintomática. Sintomática significa que orgánicamente le encontramos una lesión en la imagen. O sea, hay un tumor, un hematoma y algo que es el foco epileptógeno. Y la tercera causa es criptogénica. Criptogénica significa que no sabemos por qué da esta epilepsia. Entonces, como pueden ver en esta foto, voy a ampliarlo, ese es un foco epileptógeno. Es un lugar del cerebro que tiene una zona central, que es el lugar per se de despolarización, una zona de gatillo, ¿correcto? Una zona sintomática y todo eso se llama el foco epileptógeno. ¿Qué quiere decir? Que la zona de despolarización descontrolada está acá de color oscuro, pero es gatillada por la de color amarillo, que es la zona gatillo. Y la clínica que el paciente muestra es de la alteración de la zona celeste, que es la que da los síntomas. Juntos esos tres son el foco epileptógeno. Entonces, este foco epileptógeno pudo venir de un problema idiopático, de crisis idiopáticas recurrentes, o pudo venir de un trauma, de una hipoxia, de un trastorno metabólico, de un tumor, de un SB, y eso es sintomático. Entonces, cuando las crisis son recurrentes y sin causa desencadenante, se ha configurado un foco epileptógeno y tenemos la enfermedad de la epilepsia. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de epilepsia? Entonces, las epilepsias se clasifican por síndromes, ¿ya? Entonces, las epilepsias se clasifican por síndromes epilépticos, ¿ya? Entonces, estos síndromes epilépticos, vamos a estudiar los más importantes, ¿ya? Entonces, vamos con el número 1, los síndromes epilépticos de ausencias, las epilepsias de ausencias. Estas epilepsias suelen dar en niños, ¿correcto? Vamos a hacer los dos tipos, ¿ya? Si bien estamos en un resumen, pero creo que nos da el tiempo para hacer los dos tipos. Las ausencias típicas son aquellas que ocurren en niños de 5 a 10 añitos, ausencias típicas. Son crisis que duran menos de 15 segundos, o son bien rápidas.
y ocurren varias veces al día. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste una crisis de ausencia? El niño pierde la conciencia, se desconecta un rato y luego regresa. Se desconecta, regresa. Menos de 15 segundos, varias veces al día. En cambio, las ausencias atípicas son las que se dan en niños mayores de 10 años, duran más de 15 segundos y ocurren pocas veces al día. ¿Ya? Esas son las ausencias atípicas. ¿Está bien? Entonces, este dibujo que están viendo acá, vamos a ponerle 1, esa es una crisis de ausencia. Voy a ponerle el zoom. Es un niñito que súbitamente pierde la mirada y la recupera. ¿Ya? Es una crisis de ausencia. La segunda que les pueden preguntar es el famoso síndrome de West. ¿Ya? Lo vamos a apuntar acá. 2 con color azul. ¿Ya? El síndrome de West. El síndrome de West, ¿en quién ocurre? Ocurre en recién nacidos que han sufrido una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿ya? Un trastorno de recién nacido por hipoxia cerebral. Estos chiquitos hacen unas crisis de flexoespasmos. Y en el electroencefalograma encontramos un patrón conocido como ipsarritmia. Es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner 2 a ese dibujo. Entonces, el síndrome de West, como ven acá, es un recién nacido. Usualmente el diagnóstico es a partir de los 2 meses. ¿Ya? El síndrome de West se diagnostica a partir del segundo mes de vida. Pero obviamente se generó al inicio. Entonces, un recién nacido que hizo una encefalopatía hipóxico-isquémica y queda con secuelas, y a partir del segundo mes, que es donde se arranca el diagnóstico del síndrome de West, el paciente hace flexoespasmos, ¿no? Como su crisis manifiesta, y le hacemos un electro y tenemos ipsarritmia. Esto es el otro síndrome que suelen preguntar. Y el tercero, solamente por si acaso, el síndrome mioclónico juvenil. Mioclónico juvenil, este de acá, ¿ya? Entonces son jóvenes que antes del despertar hacen mioclonos de miembro superior. Ese es el síndrome mioclónico juvenil, ¿ya? Esos serían los 3 síndromes que deberían recordar en este esquema, ¿ya? Bien. Ya está. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Entonces, en general, las epilepsias se manejan según el tipo. Si fueran epilepsias parciales, por ejemplo, un tumor cerebral, mira, síganme, un tumor cerebral que ha dejado un daño orgánico que se ve en la imagen y el paciente hace 2 o más crisis sin una causa aparente que la desencadena y nos damos cuenta que el foco es producto de ese tumor. Entonces, eso sería una epilepsia sintomática, pero como solamente está dando clínica motora, se llamaría parcial. ¿Y cuál es su tratamiento? Carbamazepina, primera línea, fenitoína de segunda línea y gabapentina de tercera línea. Ese es el orden del manejo de las parciales, ¿ya? Si fuera generalizada, usualmente, ¿quiénes son generalizadas, profe? Estas de acá, las idiopáticas. Las idiopáticas suelen ser generalizadas. Entonces, ¿cuál es el manejo de las generalizadas? Ácido valproico, si no mejora con eso, topiramato, si no mejora con eso, levetiracetam. ¿Listo? Ya está. Entonces, este es el resumen de crisis y de epilepsia. Pero casualmente les preguntan bastante sobre los fármacos. Entonces, acá les he traído un esquema a la derecha de los fármacos. El ácido valproico, la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital y el etosuximida. ¿Qué nos pregunta? El ácido valproico se usa para las epilepsias generalizadas, ¿ya? Lo malo es que es hepatotóxico, da leucopenia. El paciente sube de peso, o sea, tiene muchos efectos adversos.
La fenitoína se utiliza para los estatus. ¿Se acuerdan que les dije, no? Para los estatus y para la crisis parcial. ¿Ya? La fenitoína en agudo te da arritmias y te da ataxia. Y en crónico te da hipertrofia gingival, hirsutismo y alteraciones faciales óseas. Por eso la mnemotecnia es que la fenitoína te vuelve feo. Hirsutismo, hipertrofia gingival y alteraciones craneofaciales. ¿Ya? La carbamazepina se utiliza para las crisis parciales, para las epilepsias parciales. Sus efectos adversos son también la leucopenia, que es el principal efecto adverso, ¿ya? Pero también se ha visto que da hiponatremia. Ese es un buen dato, hiponatremia. El fenobarbital ya no se usa, pero a veces les preguntan por qué es el antiepiléptico del recién nacido, ¿ya? El fenobarbital también les pueden preguntar por qué se maneja en UCI para los estatus refractarios, ¿ya? Pero en general ya no utilizamos fenobarbital. Muy bien. Letosuximida, eso sí preguntan, se utiliza para las crisis de ausencia, pero las típicas, no puede ser para las atípicas. Y tiene muy pocos efectos adversos. Esa es su principal ventaja. ¿Listo? Ya. Y en este gráfico les he traído lo que deben recordar de los mecanismos de acción. Entonces, primero vénganse acá, a los canales de sodio. Estos canales de sodio voltaje dependiente son claves. ¿Quiénes bloquean esto? Fenitoína, carbamazepina, oxcarbamazepina, lamotrigina. Esos 4 deben saber. Fenitoína, carbamazepina, oxcarbamazepina y lamotrigina. ¿Ya? Luego vénganse acá. ¿Dónde actúa la etosuximida? Acá, en los canales de calcio tipo T lentos. Los canales de calcio tipo T lentos o de corriente lenta, ¿ya? Corriente de subumbral le llaman, ahí trabaja la etosuximida para las crisis de ausencia, ¿ya? Ese es clave ese dato. Muy bien, ahora vamos acá. El ácido valproico es otro dato importante, actúa aumentando el GABA, bloqueando el sodio y bloqueando el NMDA. El valproato es otro que tienen que recordar. Aumenta el GABA, baja el sodio y el NMDA. El topiramato también tiene potencia como el valproato porque baja el sodio, baja el AMPA y aumenta los receptores GABA. Entonces, el topiramato es otro que sí o sí deben recordar, sí o sí, ¿ya? Bueno, y finalmente la famosa benzodiazepina, que clásicamente siempre se pregunta, es un alostérico que activa el receptor GABA, alostérico, mientras que los barbitúricos y el alcohol actúan dentro del canal, ¿Listo? Entonces, eso que he subrayado son los que sí o sí debes aprender. Ahora, adicionalmente, por si acaso, por su uso médico, gabapentina y pregabalina suelen actuar en los canales de calcio presinápticos. No te confundas con los canales de calcio posinápticos de letosuximida, ¿ya? Entonces, la gente normalmente piensa que gabapentina, pregabalina tienen que ver con el GABA. No, principalmente tienen que ver con el calcio. También tienen que ver con el GABA, pero no tanto. Y el más potente, con menos efectos adversos de todos los anticonvulsivantes, se podría decir el rockstar, es el levetiracetam, que actúa acá, evitando que se formen las vesículas. Levetiracetam. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a conversar sobre los trastornos netamente motores, ¿ya? Netamente motores. Entonces acá tenemos clínica cerebelosa, acá tenemos clínica de ganglios basales, acá tenemos clínica de primera neurona, acá tenemos de segunda neurona y acá tenemos de placa motora. ¿Vieron? Acá. Entonces empecemos. Ya, empecemos. Vamos acá. Clínica cerebelosa. Entonces recuerden que el cerebelo tienes un cerebelo anterior, un cerebelo posterior y este de acá es el flóculo nodular. ¿Está bien? Es importante. Este cerebelo anterior
tiene los núcleos globoso y emboliforme, el posterior tiene el núcleo dentado y el flóculo nodular tiene el núcleo del fastigio. ¿Ya? Entonces, cuando cada uno se altera, aparece clínica importante. Vamos acá, cuando se infarta el anterior, aparece hipotonía como principal signo. Cuando se altera el posterior, este de acá, que es el más importante, aparece el famoso temblor de intención. Temblor de intención. Aparece después la dismetría, aparece la adiadococinesia, que es la incapacidad de hacer movimientos alternantes rápidos, ¿ya? Y finalmente, estos pacientes pueden hacer disartria. ¿Correcto? Temblor de intención, dismetría, adiadococinesia y disartria. Y cuando se altera el flóculo nódulo, básicamente lo que hay es una ataxia, con amplexación de las bases. O sea, el paciente separa las piernas para poder caminar. Amplexación de bases, ¿ya? Y finalmente, ¿ya? Cuando tenemos este problema atáxico, ¿ya? O cuando tenemos esta alteración a este nivel, también lo podemos evidenciar a través del famoso signo de Romberg. ¿Ya? Entonces, todo esto encontramos en un paciente con el sistema nervioso central específicamente dañado en el cerebelo. Bien, ahora vamos acá a clínica de los ganglios basales. Entonces, por favor, no lo olviden. La corteza, a través del área 4 motora primaria, va a mandar una señal para movernos a través de la primera neurona o motoneurona cortical. Pero esta corteza tuvo que orquestar a través del área 6 o premotora, ¿con quién? Con el núcleo ventrolateral del tálamo. Coordinar el movimiento. Y este núcleo ventrolateral del tálamo estimula el movimiento, lo estimula, ¿ya? Sin embargo, a este núcleo ventrolateral del tálamo, el pálido interno y la sustancia negra pars reticularis, estos dos, lo inhiben. Adicionalmente, este núcleo subtalámico de Lewis estimula al pálido interno y la sustancia negra pars reticular para potenciar su efecto inhibidor. ¿Correcto? Y finalmente, esta vía, ya que estamos viendo acá, esta vía del subtalámico de Lewis, indirecta, terminaría siendo una vía inhibitoria del ventrolateral. Entonces, lo que he dibujado acá con color rojo son los ganglios que se oponen al movimiento porque inhiben al tálamo. Ahora cambio a color azul o verde. Con color verde tenemos el globo pálido externo, acuérdate así, E de estimulación, lo que hace es inhibir al pálido interno, de tal forma que así lo va liberando al tálamo para que se pueda mover. Y por otro lado, esta vía, que es la vía D1, la vía directa 1, inhibe al pálido interno para liberar así al tálamo. Entonces, si tú te das cuenta, este pálido externo, y acá también, inhibe al subtalámico de Lewis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este globo pálido externo, cuando se estimula, bloquea al subtalámico y bloquea al pálido interno. Y esta vía D1, cuando se estimula, bloquea al pálido interno. De esa forma se libera el tálamo. Entonces está como que balanceado. Pero por otro lado, acá tenemos, voy a hacer con color rojo, la vía D2, lo que hace es inhibir al pálido externo, justamente para contrapesar. Entonces, hemos configurado el sistema de los ganglios basales. Y si tú cuentas, tienes el tálamo, el pálido externo y la vía D1 a favor del movimiento, 3, y tienes el pálido interno, el subtalámico y la vía D2 en contra del movimiento, 3. 3 contra 3 se anulan, o sea, está equilibrado, no hay movimiento, ni para adelante ni para atrás. ¿Quién rompe el equilibrio? La sustancia negra.
Entonces aprendan así. La sustancia negra pars compacta libera ¿qué? Dopamina, profe. Liberamos dopamina. Entonces la dopamina se ha visto que estimula a la vía de 1, favoreciendo el movimiento, e inhibe a la vía de 2, que era la que estaba en contra del movimiento. El resultado final es que hay movimiento. ¿Entendieron? Ya. Y profe, ¿por qué me explica esto tan tranca? Porque si yo destruyo la sustancia negra, disminuye la dopamina y eso se llama parkinsonismo. Es la disminución de la dopamina, ¿correcto? ¿Que te va a dar qué clínica? Temblor de reposo más bradiquinesia más rigidez en rueda dentada más marcha festinante. Entonces, la clínica del parkinsonismo es por caída de dopamina o por alteración de la vía dopaminérgica, que te da temblor de reposo, bradiquinesia, la rigidez en rueda dentada y la marcha festinante. Entonces, el parkinsonismo se subdivide en secundario cuando es por otras causas como los fármacos. El más importante es el fármaco que bloquea la vía D2, como el haloperidol, la clorpromacina, ¿no? La metoclopramida. Y el parkinsonismo primario, que la más frecuente, es la famosa enfermedad de Parkinson. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Parkinson? Hay una degeneración idiopática, o sea, no se sabe por qué. ¿De quién? De esto, profe, de la sustancia negra, se degenera. Y cuando más del 60% de la sustancia negra está degenerada, aparecen los síntomas, ¿correcto? El factor de riesgo más importante para el Parkinson es la edad, no se ha visto otro, pero también se ha asociado al arsénico, se ha asociado a los tóxicos en los alimentos, en el medio ambiente, pero nada concluyente. La edad es lo que manda como factor de riesgo. ¿Ya? Bien. Entonces, en un paciente con Parkinson, como estás viendo acá, la clínica progresa de entre 5 a 15 años desde el diagnóstico. ¿Ya? Y el signo más importante y precoz es el famoso temblor de reposo, que es un temblor asimétrico, fino, que suele empezar en miembro superior. Luego se le añade la bradiquinesia y el primer signo de bradiquinesia es la hipomimia. La hipomimia, o sea, la falta de expresión facial. ¿Ya? Y luego tienes la rigidez en rueda dentada y la marcha festinante y al final el paciente se postra en cama porque el bradiquinesia es el peor signo al futuro porque el paciente se postra en la cama por la bradiquinesia. ¿Ya? El tratamiento simplemente es paliativo hasta esperar la muerte, que es inevitable, ¿ya? Es levodopa más carbidopa. Se le da levodopa, que atraviesa la barrera hematoencefálica, y se le da carbidopa para que no sea metabolizada en la sangre, ¿ya? En pacientes más jóvenes, entiéndase que esto solo se da en mayores de 70 años. En pacientes más jóvenes se puede dar agonistas dopaminérgicos como el pramipexol o el ropirinol, que son agonistas dopaminérgicos de acción central también. Pero las preguntas de examen son sobre los pacientes normales, que son los ancianitos, levodopa con carbidopa. ¿Ya? Bacán. No se olviden que la única forma de confirmar que fue un Parkinson es en la necropsia. O sea, tiene que haber una biopsia de la sustancia negra, no queda de otra, y eso solamente se hace en una necropsia. El diagnóstico es post-mortem. Bien, ahora seguimos. Profe, ¿y qué pasa si se destruye acá la vía D2? La vía D2 está a cargo del caudado, ¿ya? El putamen es más para la vía D1. Entonces, la corea de Huntington es una lesión del caudado principalmente, ¿ya? En este caso, la corea de Huntington ocurre porque hay una acumulación de los tripletes CAG que codifican la proteína huntingtina, que es una proteína que termina degenerando el cerebro, sobre todo los ganglios basales del caudado.
¿Cuál es la clínica del paciente? Los pacientes se presentan con psicosis, luego corea. La corea es un movimiento irregular de codos y rodillas que parece que estaría danzando. Y se le añade demencia. ¿Correcto? Demencia. Recuerden que esta triada es una herencia autosómica dominante con impronta, o sea, quiere decir que es mucho más fuerte la clínica en los hijos, ¿ya? Entonces, esta patología está asociada a un componente familiar muy importante. Y en el Perú, un grupo importante de personas con corea de Huntington están en Cañete, ya en la zona de Cañete. Bien, y para terminar, profe, ¿qué pasa si destruyo el subtalámico de Lewis? Entonces recuerden que el núcleo subtalámico de Lewis, ¿ya?, es irrigado por la arteria cerebral posterior, concretamente por el segmento P1. Si se infarta, entonces nos va a dar esto que se llama hemivalismo contralateral. El hemivalismo es un movimiento donde el paciente hace unos giros en aspa de molino de todo el miembro superior o toda la pierna. O sea, son movimientos burdos axiales. Hemivalismo, ¿ya? No se olviden que la causa más frecuente es infarto de la cerebral posterior, por eso el hemivalismo que se afecta es contralateral. La clínica es contralateral. Listo. Ahora vamos acá. Vamos a la clínica de primera neurona. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que les dije que en el cerebro tenemos el área 4, que es el área motora primaria, ¿no es cierto? Esta área motora primaria medial, en el área 4, se encarga de los miembros inferiores, en la parte lateral superior, los miembros superiores, y en la parte lateral baja, la cara, y sobre todo la lengua y la boca, y los aparatos fonadores. Entonces, si se infartara la primera neurona en cualquiera de estas partes, tendríamos la clínica, ya sea de miembro inferior, de miembro superior, de cara, etc. Entonces, esto es el primer lugar donde se puede afectar, en el área 4 de Brodmann. Luego, todas las fibras se concentran ¿en dónde? En esta estructura que están viendo acá, que es la misma de acá. Es el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Está claro? El brazo posterior de la cápsula interna, que es irrigado por la arteria cerebral media, segmento M1. Entonces, ahí también se puede infartar y daría clínica de todo, de cualquiera de los tres, pues, ¿no? O de los tres. Bien, el otro lugar donde lo ven, como ven, están bajando acá, ¿dónde es? Esto que ven acá es el pedúnculo cerebral. Y el pedúnculo cerebral está en el mesencéfalo. Ahí también se puede infartar. ¿Quién se infarta acá? La arteria cerebral posterior, segmento P1. Luego esto sigue bajando, esto es el puente, ¿ya? En el puente, como te das cuenta, los haces están separados, así que ahí es difícil que haya un infarto que agrupe a todos. Entonces, lo que suele acá haber es afectación por segmentos. Entonces, acá aparecen los infartos lacunares, por eso les he puesto acá. Los infartos lacunares son pequeños, menos de 1.5 centímetros, que solo se ven en la resonancia y suelen afectar zonas estratégicas. ¿Como cuáles? Como la cápsula interna acá arriba o como el puente acá abajo, ¿ya? Estos infartos lacunares se dan en hipertensos mal controlados, ¿ya? Y la clínica que dan es focalizaciones, pero espaciadas por varios meses u años. Un año focaliza la mano, el otro año la pierna, el otro año la cara, ¿ya? Bien. Bueno, y finalmente estos haces bajan y el 90% de los haces decusan en el bulbo raquídeo, exactamente en la decusación piramidal, y bajan por el haz córtico espinal lateral. Esos son los cruzados.
y el 10% que no cruzó viajan por el haz córtico-espinal medial. ¿Ya? Entonces acá hemos hecho un breve resumen de la anatomía de la primera neurona. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa si se infarta acá? ¿Qué pasa, profe, si se infarta la cerebral posterior P1 en el mesencéfalo? Pues nos da el síndrome alterno de Weber. Recuerden que por acá en el mesencéfalo, por acá adelante, ¿quién salía, profe? El tercer par craneal. Entonces, el síndrome alterno de Weber es alteración del tercer par craneal ipsilateral al infarto y alteración motora hemipléjica, o sea, de medio cuerpo, contralateral al vaso. ¿Se entiende, no? Porque como está bajando la vía piramidal, esta de acá, y acá decusa, entonces tiene que ser contralateral. Pero como el tercer par craneal sale del mismo lado, voy a hacer con verde, el tercer par craneal sale del mismo lado, entonces tiene que ser ipsilateral el tercer par. Es así, sencillo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se infarta acá, en la parte del bulbo raquídeo? Entonces, en el bulbo raquídeo tenemos el síndrome de Wallenberg, pero el Wallenberg no agarra la parte motora, ¿ya? Eso también quiero que quede claro. Si este es el bulbo raquídeo, estas son las pirámides, ¿ya? Estas son las pirámides. Entonces, la vía motora está por delante. Ese es el síndrome alterno de Dejerin o bulbar anterior. Ese es raro. En cambio, si se infarta el bulbo raquídeo por atrás, lo que vamos a hacer con moradito, por atrás, eso sí es el síndrome alterno de Wallenberg. Entonces, lo que usualmente se infarta es solo un lado. No se puede infartar los dos, pero eso es raro. Entonces, cuando se infarta solamente un lado, tenemos el síndrome alterno de Wallenberg. Pero ojo, no agarra la vía motora. ¿Ah? Quiero que quede claro eso. La vía motora está pasando por acá, no la agarra. Entonces, el síndrome alterno de Wallenberg lo que tiene es clínica ipsilateral del quinto par, el séptimo par, el noveno par y el décimo par. ¿Ya? Entonces, la clínica del quinto par es sensitiva. La clínica del séptimo es solamente la parte salival, ¿ya? La clínica del 11 y del 10 sí es completa, ¿ya? Porque pasan por acá sus núcleos. ¿Está bien? Esa afectación tiene. Luego, la clínica ipsilateral también es del nervio simpático. También se altera el nervio simpático, porque por acá pasa el nervio o las de Horner, ¿ya? En cambio, contralateral tenemos clínica, en contralateral tenemos clínica sensitiva. Hay una hemianestesia, ¿correcto? Contralateral. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la clínica ipsilateral de este par es principalmente el componente del núcleo 5 que está en el bulbo, el componente del núcleo solitario, que es básicamente la parte autonómica del 7, el 9 y el 10 casi completos, el simpático de Horner, y tenemos contralateral toda la parte sensitiva del lemnisco medial, una hemianestesia contralateral. Ese es el síndrome alterno de Wallenberg, ¿ya? Y bueno, finalmente, vamos a resumir este gráfico, ya sea que se altere acá arriba en la corteza, o acá abajo en el brazo, o acá en el pedúnculo, o acá en el puente, o acá en el haz córtico espinal, donde sea que se interrumpa, siempre va a dar clínica de primera neurona, siempre. ¿En qué consiste? En una parálisis espástica. Parálisis espástica. Tieso, pero paralizado. Parálisis espástica. Hiperreflexia. Hiperreflexia. Hipertonía.
hiperreflexia, hipertonía. Aparece signo de Babinski positivo, sucedáneos positivo, clonus positivo. Aparecen estos tres, Babinski, sucedáneo y clonus. ¿Ya? Esos son los signos típicos de primera neurona. ¿Ya? ¿Y a qué se debe esto, profe? Se debe a que se ha desconectado el control cortical, se ha desconectado ¿de quién? De la motoneurona alfa medular. Entonces la motoneurona alfa medular está haciendo lo que le da la gana, por eso está espástico, hiperrefléctico, hipertónico y con reflejos primitivos, porque ya no hay el control cortical. Se ha anulado el control cortical. ¿Está bien? Listo. Entonces con eso ya está la clínica de primera neurona. Ahora vámonos acá a la clínica de segunda neurona. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando sale la motoneurona alfa, esta que están viendo acá, este cable es la motoneurona alfa. Entonces la clínica de la motoneurona alfa va a ser una parálisis, pero del tipo flácida. Parálisis flácida. ¿Ya? Va a haber, el paciente tiene arreflexia. Arreflexia. Hipotonía. Y si es muy prolongado la lesión, el músculo se atrofia, amiotrofia. Y no aparece el signo de Babinski, ni el de clonus, ni sucedáneo. No hay eso. Entonces, la clínica de segunda neurona o motoneurona alfa que todos deben saber es parálisis flácida, arreflexia, hipotonía, amiotrofia, sin Babinski. Sin Babinski, ¿ya? Eso todos tienen que saber. Pero recuerden que esta motoneurona alfa no viaja sola en el nervio, también viaja con la motoneurona gamma, también viaja con la neurona sensitiva delta, también viaja con las fibras simpáticas C. O sea, el nervio periférico tiene un montón de nervios adentro. Entonces, las patologías de segunda neurona suelen ir de la mano con patología sensitiva o con patología autonómica. ¿Ya? Entonces, ese es el mejor ejemplo. ¿Quién? La enfermedad de Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la enfermedad de Guillain-Barré. Guillain-Barré es una radículo neuropatía motora, predominio motora, aguda, inflamatoria y autoinmune. ¿Ya? Entonces, síganme por favor, ¿eh? Síganme. Es porque son varios nervios afectados a la misma vez. Es radiculoneuropatía porque afecta las raíces de los nervios raquídeos, o sea, va a afectar la raíz que está todavía saliendo dentro de la médula. Y es a predominio motor porque principalmente afecta a la motoneurona alfa más que a la sensitiva gamma, pero como es de raíz, va a ser motora y sensitiva a la vez, solo que afecta más a la motora. Se llama aguda porque la clínica arranca 12 horas hasta máximo 28 días. Es el periodo en el que se instaura un Guillain-Barré. Y es inflamatoria autoinmune porque hay una desmielinización porque se producen autoanticuerpos contra la mielina. ¿Ya? Ese es el síndrome de Guillain-Barré. Y se llama síndrome porque hay varias formas clínicas, no es una sola. La más frecuente es esta, de una afectación ascendente, que empieza en miembros inferiores y va subiendo. Esto se llama la marcha de Landry, porque empieza de miembro inferior y va subiendo. Y cuando llega acá a los músculos respiratorios, obviamente va a haber paro respiratorio, hasta en un 30% de los casos. ¿Está bien? Esto es la clínica del síndrome de Guillain-Barré clásico.
clásico. ¿Existen otras formas? Sí. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se hace el diagnóstico? En teoría, debería hacerse una biopsia para ver la desmielinización, correcto, con la inflamación, pero no se requiere porque se puede aplicar los criterios diagnósticos de Brighton. ¿Ya? Los criterios diagnósticos de Brighton nos dicen, si el paciente tiene parálisis ascendente, arreflexia, y el cuadro dura más de 12 horas, pero no más de 28 días en llegar al cenit, o sea, a lo máximo del cuadro, entonces hemos hecho el diagnóstico de Guillain-Barré clínico. Adicionalmente, no debe haber fiebre, no debe haber otra causa que explique la lesión nerviosa. Y en el líquido cefalorraquídeo hay un aumento de proteínas y las células normales. Eso se llama disociación albúmino-citológica. Si cumples todo esto, estás frente al cuadro de más alta probabilidad del Guillain-Barré. Si tú le quitas esto de acá, entonces la probabilidad baja un poco. Si tú le quitas uno de estos tres, entonces pasa a sospecha. Y así, el Guillain-Barré entonces se hace en función de probabilidad de diagnóstico en función a los criterios de Brighton. ¿Listo? Ya está. Ahora, en cuanto al tratamiento, es bien sencillo. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer es primero se hospitaliza, se le consigue una cama en UCI, no necesariamente porque la va a usar, sino por el riesgo de que haga paro respiratorio, y se le hace terapia con inmunoglobulina G, inmunoterapia se llama eso, ya con IgG, donde lo que se hace es que la inmunoglobulina G que se le administra bloquea los autoanticuerpos que se estaban formando, ¿ya? Si es que no le podemos dar inmunoterapia con inmunoglobulina G, la segunda alternativa es plasmaféresis. ¿Ya? Entonces el manejo es hospitalizar, asegurar cama en UCI y terapia hiperinmune con IgG. ¿Ya está? Bacán. Finalmente, la pregunta que más nos hacen, ¿cuál es la causa del Guillain-Barré? ¿Por qué se dio? Entonces, la número 1 es viral, sobre todo enterovirus, pero si les preguntaran bacteriana, también la causa número 1 bacteriana es Campylobacter jejuni. ¿Ya? Después de una diarrea con Campylobacter jejuni puede dar Guillain-Barré. Otras causas pueden ser vacunas. Justo ahora las del COVID han dado varios cuadros de Guillain-Barré. Es típico que las vacunas den hiperrespuestas inmunes. También se ha visto asociado a linfomas, correcto, y a otras infecciones como malaria, VIH, etc. ¿Ya? Entonces, neoplasias, vacunas, cirugías también les pueden preguntar, son desencadenantes del Guillain-Barré. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué otra clínica pueden tener de segunda neurona? Mucho más raro, la poliomielitis. El virus de la polio es un enterovirus que afecta el asta anterior de la médula espinal, Entonces lesiona obviamente a la motoneurona alfa, obviamente. Entonces, esa es una opción de daño que es raro por la vacuna, ¿ya? Luego tienes la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica lo que hace es esclerosis lateral porque altera el haz córtico-espinal lateral. Y eso sería clínica de primera neurona que acabamos de ver. Pero se llama amiotrófica porque también altera el asta anterior. Entonces, eso daría clínica de segunda neurona.
Por eso en la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad que mató a Stephen Hawking, ¿ya? Tenemos alteración de la primera neurona y alteración de la segunda neurona. No se olvide, ¿ya? Es esclerosis lateral amiotrófica. Y en la polio solo tenemos alteración del asta anterior de la segunda neurona. Entonces, con eso estaría claro la patología de nervio periférico. ¿Ya? Bien. Y terminamos con la patología que están viendo acá, que es de placa motora. De placa motora. Entonces, si vamos a hacer patología de placa motora, como ven acá, primero hay que definir los componentes de la placa motora. Entonces, en una placa motora tenemos acá los canales de calcio voltaje dependientes. Tenemos acá las vesículas donde está el neurotransmisor que es la acetilcolina. Y tenemos acá la hendidura sináptica donde están los receptores de acetilcolina, que son los nicotínicos musculares. ¿Está bien? Entonces, la patología de placa motora puede ser por alteración de los canales de calcio. Eso es la enfermedad de Lamberito. En Lamberito se producen anticuerpos contra los canales de calcio, voltaje dependientes. ¿Ya? En el Lamberito, estos anticuerpos se han generado por un tumor de células de avena en el pulmón, un OATCEL. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta a varones y mujeres de edad media con este cáncer. Es más, se presentan estos anticuerpos 15 años antes de la manifestación del cáncer. Por eso este es un síndrome paraneoplásico. ¿Ya? ¿Y cuál es la clínica? Debilidad de los pares craneales o de los músculos oculares inervados por los pares craneales. Debilidad de los músculos oculares inervados por los pares craneales. Pero, este es el dato, mejora con el día y con el ejercicio. Mejora la debilidad. ¿Ya? Es importante. Y además se asocia debilidad de miembros inferiores axiales. O sea, el paciente no puede subir escaleras, no puede caminar. ¿Ya? Eso es el Lamberito. Ahora, ¿qué pasa si se altera los receptores nicotínicos postsinápticos? Entonces ahí tenemos a la miastenia. ¿Ya? Entonces la miastenia es una enfermedad donde se producen anticuerpos contra el receptor nicotínico muscular. Pero también se ha visto que hay anticuerpos antimúsculo liso. ¿Ya? Ahora, esta es la diferencia principal. Lo segundo, los autoanticuerpos vienen del timo, ya sea de una hiperplasia tímica o de un timoma. Y esta enfermedad suele afectar a mujeres de edad media, porque los timomas y hiperplasias tímicas se dan más en mujeres. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica? Igual, hay una debilidad de los músculos extraoculares, lo que genera esto que están viendo acá, que es la diplopía, paciente W, ¿ya? Luego se le añade debilidad facial, el séptimo, y ven esto, la cara de sueño o la facies miasténica. Pero el dato acá es que esto empeora con el día. Esa es la diferencia con el Lamberito. Empeora con el día y con el ejercicio. Y aparece clínica de debilidad de miembro superior, no de miembro inferior. ¿Ya? Es la diferencia. Muy bien. Y terminamos con el botulismo, ¿correcto? ¿Qué pasa si lo que se altera es la vesícula, acá dentro de la neurona? Entonces tenemos el botulismo. El botulismo es una intoxicación, voy a hacer con verde,
es una intoxicación con la toxina botulina, del Clostridium botulinum, ¿correcto? Y esa intoxicación, ¿qué hace? Evita que se libere la acetilcolina por la vesícula, no la deja liberarse. ¿Y en quién ocurre eso? En la gente que come alimentos contaminados con esta toxina, sobre todo los lactantes que todavía no han desarrollado anticuerpos contra esta toxina. ¿Está bien? Entonces, explicado. Ahora vamos al tratamiento. El Ambereton, el tratamiento es extirpar este cáncer. No le queda de otra, extirpar este cáncer. Y para los anticuerpos que se han generado, le vamos a dar inmunoglobulina G, una terapia hiperinmune para bloquearlos. ¿Correcto? Es una opción en la crisis. Y como manejo crónico, para poder mejorar esta debilidad, ¿correcto? Al paciente se le puede dar piridostigmina, ¿correcto? Más guanidina. ¿Ya? Piridostigmina con guanidina es un manejo sintomático importante. Pero lo número uno que deben hacer es sacar el tumor. ¿Ya? En cambio, en la miastenia, lo que se da es la piridostigmina como manejo inicial, ¿correcto? Para que el paciente mejore. Y como segunda línea, si es que no mejoró con eso, recién se le hace la cirugía ¿de quién? Del timo, para sacar el timo. ¿Ya? Y solo si no mejora con eso, se le da inmunosupresores. ¿Está bien? Ya. Igualmente que el Ambereton, si es que tuviéramos una crisis, ojo, la IgG se aplica para las crisis. ¿Ya? Entonces, igual que en el Ambereton, si es que tuviéramos una crisis, ¿ya? Para la crisis, se da IgG, plasmaféresis y el paciente puede ir a UCI. Crisis miasténica es cuando está faltando el aire, no se puede deglutir. ¿Ya? Bien. Y para el botulismo, profe, simplemente un fármaco que bloquee la toxina, una antitoxina, ¿correcto? Inmunoglobulinas que bloquean esta toxina. No hay nada más que hacer. Ya está. Obviamente el paciente tiene que ir a UCI porque hacen paro respiratorio de forma rápida. En menos de 48 horas la clínica llega a su límite. Mientras que en la Ambereton y en miastenia se puede demorar semanas en hacer clínica. ¿Ya? Bien, y ustedes dirán, ¿y profe, qué hace la esclerosis múltiple acá? Bueno, pues no tenía dónde ponerlo, pero es un buen tema que debemos poner en el esquema de repaso. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es la desmielinización, pero del sistema nervioso central, o sea, de los oligodendrocitos. El Guillain-Barré es la desmielinización periférica. Esta es central, ¿ya? Esta es una enfermedad autoinmune, no lo olviden, es autoinmune. Y se caracteriza por afectar a mujeres de edad media, principalmente del hemisferio norte. Se ha visto más la esclerosis múltiple en mujeres del hemisferio norte, ¿ya? La clínica, ¿cuál es? Brotes de focalización. ¿Qué tipo de focalización, profe? Hay varias. Pueden ser focalizaciones sensitivas, puede hacer neuritis óptica retrovulvar, oftalmoplejía internuclear, ¿correcto? Esos son los 3 signos de focalización en brotes más frecuentes. Adicionalmente, puede haber el signo de Lermit, que es una corriente que les pasa cuando flexionan la cabeza. El signo de Uthoff, que son unas parálisis oculares cuando reciben calor. Pero ya no vamos a tranquearnos. Con estos 3 es suficiente. ¿Ya? El manejo clásicamente ha sido con interferón. Se les daba interferón justamente para evitar que estos brotes empeoren. Durante el brote se les puede dar metilprednisolona, ¿correcto? Y se le puede dar, inclusive ahora hay terapias monoclonales como el natalizumab para bloquear esos autoanticuerpos.
Entonces, el manejo de la esclerosis múltiple está en progreso. Hoy por hoy lo más moderno es el natalizumab y para los brotes graves, metilprednisolona. ¿Ya, chicos? Ese es el manejo de la esclerosis múltiple. Entonces, como ven, con eso hemos repasado todos los temas de patología motora. ¿Ya? Bien, entonces, en esta última parte de la clase, lo que yo quiero es mostrarle imágenes, mostrarle signos para ver si podemos integrar toda la información que hemos aprendido hasta el momento. ¿Ya? Entonces, si yo les muestro esta tomografía, ¿qué cosa ven acá? Esto es una resonancia, perdón. Les muestro esta resonancia. ¿Qué ven acá? Ah, doctor, esto es una zona hiperintensa que contrasta con la de acá. Entonces, acá ha podido haber un infarto. Correcto. ¿Y esto qué es? La cápsula interna brazo posterior. Este es un infarto posterior de cápsula interna. ¿Cómo esperas que esté el paciente? Con una hemiplegia contralateral. Muy bien. Ahora ven acá arriba. Si te muestro esta tomografía y ves esta cosa blanca de acá, eso es una hiperdensidad. ¿Eso qué es? Sangre, profesor. Correcto. Entonces, una hemorragia intracerebral. ¿Cómo crees que está el paciente? Focalizando y con hipertensión endocraneana. Una masa, ¿no? ¿Qué es esto, profesor? Esto es sangre, pero en el espacio del polígono de Willis, o sea, en el espacio subaracnoideo. ¿Qué es esto? Una hemorragia subaracnoidea. Ahí está. ¿Cómo esperas que esté el paciente? Con una hipertensión endocraniana súbita, ¿correcto? Y con signos meningios quizá. Perfecto. Si te pongo esto, a su madre, profe, es una resonancia. ¿Y qué se leen las flechitas? Unos puntitos. Esos puntitos que son infartos, pero está uno para acá, uno para acá, uno para acá, están salteados. ¿Cómo se llama eso? Correcto, son infartos lacunares. Lacunares, chiquitos, menos de 1.5 centímetros, pero estratégicos. Este habrá que hecho clínica motora, este también, infartos lacunares. ¿Ya? Bien. Si te digo esto, le extiendo, le flexiono la cadera y le extiendo acá la rodilla y el paciente levanta la otra pierna de dolor, signo de Kernick. Y si acá le levanto la nuca y flexiono las piernas, signo de Brunzinski. ¿Qué tiene este paciente? Meningitis, pues. Meningitis. Ya está. Bien. Te pongo esta imagen. A ver, profe, este es un cerebro. Ah, ¿por qué está blanco? Pues está inflamado. Hiperintensidad de los lóbulos temporales basales. Debe ser una encefalitis. Correcto. Y acá, ah, profe, signo del anillo. Usted me dijo, ¿esto qué es? Absceso cerebral. Correcto. Entonces, el paciente debe estar con hipertensión endocraneana y con fiebre en picos, con cefalea fuerte, ¿no? Ya está. A ver, no se puede tocar la nariz, dismetría, no se puede tocar el borde de la tibia con el talón, falla, dismetría. Le digo que pronosupine y no puede, adiadococinesia. Y cuando camina, mire, abre las bases, ataxia con amplexación de bases. ¿Quién está lesionado acá? Cerebelo, profe, claro, cerebelo. Muy bien. A ver, este viejito está temblando y camina lento sin levantar las piernas, marcha festinante y temblor de reposo. Esa cara de meo de sueño, hipomimia, parkinsonismo, que puede ser enfermedad de Parkinson o por otra cosa. Y este niño medio raro está que mueve rodillas y codos, Corea, que puede ser de Sydenham o de Huntington, dependiendo, pues, ¿no? Habría que ver más el caso, Corea. Muy bien. Acá, este niño, a ver, está medio chueco, pero está como que contracturado, espasmótico, parálisis espástica. Y acá, miren, le paso el objeto Romo y separa los dedos, Babinski positivo. Y acá le estiro la pierna, le flexiono el pie y empieza a rebotar, clonus positivo. Clonus, Babinski y rigidez espástica, ¿qué es? Clínica de primera neurona, Puede ser un chiquito con parálisis cerebral, ¿no?
A ver, Doc, acá, a su madre, a ver, una mujer, esto es diplopía, correcto, diplopía. Y esto de acá es una placa, perdón, con un tumor acá en el mediastino, puede ser un timoma. Y acá miren, está seria y luego feliz. ¿Cómo se llama ese test? Es el test de Hidrofonio. Para hacer diagnóstico de miastenia, lo primero que se hace es un test de Hidrofonio. Se le da el Hidrofonio y si en 5 minutos recupera la fuerza y luego la vuelve a perder, eso es test de hidrofonio positivo típico de la miastenia gravis. El hidrofonio es un inhibidor de acetilcolinesterasa de acción corta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene este cuadro? Es una miastenia gravis, profe. Es una miastenia gravis. Muy bien. A ver, yo le hago, miren su mano, está caída. Es una parálisis de qué tipo, si está caído. Flácida, parálisis flácida. Y le hago su reflejo rotuliano y sale ponte negativo, arreflexia. Entonces, arreflexia más parálisis flácida, ¿qué clínica es? Segunda neurona. Puede ser un Guillain-Barré, aunque el Guillain-Barré es de la pierna, pero no de la mano, pero igual. Segunda neurona.